Buenas tardes. Tenemos nuestra sexta conferencia del ciclo de Cultura Arquitectónica. Hoy día nos acompaña Pedro Díaz, él es director de la Escuela de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad San Sebastián. Es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Es diploma europeo en Estudios Avanzados de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto Universitario de la Investigación Ortega y Gasset. Además es Teacher Trainer en Human Rights del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Es máster en Estudios Internacionales de la Universidad del País Vasco, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Concepción. Integró el equipo de asesores de la Cancillería en la etapa oral del juicio en La Haya y es candidato a doctor en Oxford. Invito entonces y dejo con ustedes a Pedro Díaz. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Primero que todo quisiera agradecer la invitación de la Facultad de Arquitectura para poder presentar esta exposición. Entiendo que están en un ciclo de charlas, las cuales se transforman en una calificación, así es que los invito a ponerse las pilas en eso. Mis compañeros y mis alumnos también están en la misma, así que lo entiendo. Bueno, la invitación que a mí se me cursó fue para poder hablar sobre políticas públicas y sobre sustentabilidad. Y esta lógica, entendida desde las ciencias políticas y de la gestión pública, poco tiene que ver con lo que es la arquitectura en sí. Por lo tanto, desde ya le ofrezco las disculpas por el hecho de no abarcar un tema que no es mi especialidad. No obstante, voy a intentar hacer una exposición en la que vamos a abarcar ¿tengo un micrófono? En la que vamos a abarcar algunas ideas, algunas concepciones de lo que ocurre en el ámbito público que ustedes pueden implementar en algún momento cuando ustedes se desarrollen en el ámbito profesional. De esta manera, vamos a empezar por explicar qué son las políticas públicas. Y las políticas públicas, a diferencia de lo que la gran mayoría de las personas conocen y de lo que los políticos también dicen y expresan en los medios de prensa, no es lo que todo el mundo asume. Generalmente se entiende política pública como este camino o punto de acción en que los políticos se ponen de acuerdo para poder guiar la satisfacción de las necesidades de la población. Bueno, política pública, a mi entender y desde lo que es la ciencia política, no existe en lo que se hace en Chile. Primero que todo, porque la política pública, como se concibe en nuestro país, es la asociación de ideas dentro de los espectros políticos que dominan, ya sea la derecha y la concertación, en aras de poder consensuar algunas situaciones y algunos aspectos que pueden tener relevancia en el ámbito social. Es decir, se ponen de acuerdo en el Congreso Nacional para poder determinar el salario mínimo, se ponen de acuerdo para poder determinar cuál es la política medioambiental, la política energética, etc. Pero eso necesariamente no quiere decir que sea una política pública, porque el ámbito público y el prefijo público le entrega el matiz y el carácter de señalar que es importante en virtud del bien común. Y muchas veces las negociaciones en el ámbito público, en el ámbito del Congreso, poco tienen de bien común y solamente se limitan a establecer cuotas de mercado o cuotas electorales. Así, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de qué política pública existe en nuestro país, hay muy pocas. Una de ellas, por ejemplo, y fue lo que me tocó vivir, fue el tema de la política respecto a la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, en el tema de Chile-Perú. ¿Y por qué? Porque ahí, independiente a que fuese la izquierda o la derecha, hubo un acuerdo general de que mantener el equipo jurídico que venía desde la época de Bachelet era útil para el Estado de Chile. En consecuencia, no hubo egoísmos por parte del gobierno de Piñera en mantener al equipo que había sido electo por Bachelet. Ese acuerdo le hizo bien al país. Eso no ocurre en las políticas públicas tradicionales, como por ejemplo el Transantiago. El Transantiago, que se presenta como una política pública de mejorar los indicadores de contaminación para los indicadores macroeconómicos que el país presenta en la OCDE, no tiene nada que ver con los beneficios de las regiones. En consecuencia, vemos de inmediato que una política pública definida en Chile no es tal. ¿Qué sería una política pública entonces? Una política pública es la que considera el bien común
como elemento esencial en la toma de decisiones. Pero como ese bien común es muy difícil de consensuar, lo que hay que hacer son programas de acción que puedan llegar y llevar a una política pública. Estas políticas públicas generalmente se disfrazan de políticas de Estado, y las políticas de Estado son muy difíciles de conseguir. En consecuencia, cuando nosotros hablamos de política pública, hablamos como ideal, y no de la materialización. Por esa razón, hay errores conceptuales que hacen que en la práctica no se pueda generar un indicador claro respecto a lo que son las políticas públicas. De esa manera, el diseño, la formulación y la evaluación de las políticas públicas están contaminadas por lo que es la cuota política. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la política energética, cosa que ustedes también tienen mucho que ver en virtud de cuando ustedes se imaginan una construcción, están muy relacionados con el ingreso de la luz, etcétera, y la capacidad de poder que este edificio mantenga y retenga la energía. En el ámbito chileno, la política energética no existe. La política pública energética no existe. En consecuencia, esta política pública disfrazada como tal, lo que hace es entender que la matriz energética que Chile maneja hoy día, al día de hoy, está carente de algunos aspectos que van a beneficiar el desarrollo de Chile en el año 2020. En consecuencia, siempre se ha establecido que la matriz energética que Chile requiere y que Chile tiene es cara, es contaminante y que no cumple con los estándares mínimos que exigen a nivel internacional las condiciones como el Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático. Para esto se requiere una política pública que entienda que los beneficios de una política pública llevada a política de Estado en materia energética entregue capacidades de abaratamiento de la energía, desconcentración del mercado energético y además la descontaminación de esta matriz. Al día de hoy, el 80% de la producción de la energía está en manos de 3 empresas privadas. El 85% de la matriz energética es sucia. Ha pasado del 64% al 85%. Y en Chile, al día de hoy, se establece que al año 2020 es necesario tener casi 20.000 millones de kilowatts para poder establecer el camino del desarrollo. Al día de hoy hay 5.000 millones de kilowatts que están parados, que son de recursos de energía renovable no convencional, que no se implementan en aras de poder mantener las cuotas electorales que le hablaban en un primer momento. Por lo tanto, no tenemos una política pública energética. Esto demuestra entonces que hay una baja política entendiendo que las personas que participan en el espectro político lo único que consiguen y que buscan es conseguir votos. Intentan conseguir votos. Para eso se engaña a la ciudadanía a través de distintos mecanismos. Se les explica que democracia es algo cuando no lo es, que poliarquía es un instrumento que mejora la democracia cuando no lo es, y se les explica que políticas públicas están orientadas hacia el bien común. Cuando ustedes son de región, en la gran mayoría, entienden que los beneficios que se trasladan en Santiago no necesariamente se impactan en región. Y luego tenemos la materia medioambiental como ejemplo de política pública. Chile ha sido un país que se ha comportado de manera nefasta en materia medioambiental. No solamente por el tema de Hidroaicén, que es la gran mayoría que conoce, sino porque las recomendaciones internacionales que se hacen en materia del cambio climático, Chile no las ha asumido para nada. En el año 1992, con el protocolo de Kioto que se empezó a implementar en el año 1997, todas las recomendaciones del panel intergubernamental no fueron asumidas por nuestro país. Al contrario, ¿qué es lo que se hizo? Se le recomendó a las empresas y el Estado de Chile en democracia con gobiernos de la concertación y que luego fueron perpetuados por los gobiernos de Piñera, lo que han hecho es matizar lo que el panel intergubernamental Cambio Climático ha señalado. Por ejemplo, el panel intergubernamental ha establecido la necesidad de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Chile, al día de hoy, sabiendo que existe una obligación internacional por reducirla, la ha aumentado un 18%. Y esto no tiene nada que ver con el desarrollo, porque el desarrollo en sí significa contaminación, eso es inherente, eso está presente. Lo que pasa es que Chile no ha tenido una política de poder diversificar la matriz energética. Y ese es el gran problema de Chile. Chile asume compromisos internacionales para poder participar en los foros internacionales como la OECD sin asumir los efectos y las verdades que eso trae en consecuencia. Pasamos a la sustentabilidad, que es el tema que va asociado a la política pública. Sustentabilidad tiene muchas acepciones a nivel académico. Desde el punto de vista arquitectónico estuve buscando algunos autores y encontré, por ejemplo, que hay 2 cientistas políticos con minor en arquitectura que entendieron y se doctoraron en
temas relacionados con la sustentabilidad. La sustentabilidad, a diferencia de lo que se puede entender en la manera clásica, no es la capacidad que tiene un determinado Estado, vamos a decirlo Estado, por preservar las condiciones vivas para próximas generaciones, que es una definición, se podría decir vaga, pero clásica. La sustentabilidad tiene que ver mucho ahora con lo que es el desarrollo humano, con los objetivos del milenio. Y la sustentabilidad son las condiciones del buen vivir que necesita la sociedad para poder desarrollarse en plenitud a lo largo de todas las generaciones venideras. En consecuencia, sustentabilidad no solamente tiene que ver con los recursos vivos, sino que también con cómo vivimos. ¿Cuál es el génesis de la sustentabilidad? La génesis de la sustentabilidad está dada en el bien común, conceptos que son muy clásicos dentro de la teoría política. Desde Aristóteles ya se hablaba del concepto de bien común. En consecuencia, cada sociedad internacional y cada sociedad nacional va a empezar a entender su propio concepto de bienestar. Los países más ricos han entendido su bienestar a través del desarrollo económico. Los países más pobres a través del amparo de estos países ricos. Los países latinoamericanos han sido siempre subsumidos y absorbidos por la riqueza de los países del norte. En consecuencia, los países latinoamericanos se han transformado en productores de materias primas que van y que ayudan al desarrollo de los países más ricos. Los países ricos se han transformado entonces en colonizadores de las materias primas de los países más pobres. Y ese es el modelo de desarrollo que hemos tenido nosotros en la región. En consecuencia, entender sustentabilidad como perpetuidad de este modelo hay que eliminarlo. Las políticas públicas y los modelos económicos sustentados en políticas de Estado deben ir por corregir este modelo. En consecuencia, el concepto de sustentabilidad se transforma en una definición que es explicada del ámbito público a través de las exigencias internacionales, como puede ser el Protocolo de Kioto. Y en consecuencia se transforma en una moda. Pero realmente esta moda está dada y es asumida por los estados como una necesidad, como tal como se presenta en el panel intergubernamental. Bueno, Chile lo presenta como una moda. Chile ha hecho en distintos gobiernos, distintos mecanismos y ha implementado distintos mecanismos que hacen que nosotros no entendamos que Chile realmente concibe la sustentabilidad como un principio básico de política pública. Por ejemplo, el trato a los glaciares. En Chile, los glaciares están asumidos como una zona de hielo que es proclive al deshielo en virtud del cambio climático y que no tiene mecanismos eficaces de protección como sí lo tiene, por ejemplo, Argentina o como sí lo tienen, por ejemplo, los países nórdicos. Nosotros entregamos los glaciares a las mineras y las mineras lo único que hacen es a través de un informe de impacto ambiental señalar qué es lo que va a pasar con los glaciares de aquí a 50 años y comprometerse a que esto se demore 100. Pero el glaciar finalmente termina desapareciendo. Tenemos ejemplos claros, el glaciar Betz en la segunda región, el Belt en la cuarta región. Por lo tanto, esas situaciones ya no las tenemos hoy día. Han desaparecido. ¿Cuáles son los esfuerzos académicos? Vienen dados de la ciencia política desde la arquitectura. Los arquitectos han tenido un gran esfuerzo, un gran impacto a la hora de poder moldear el concepto de sustentabilidad. Porque el concepto biológico de sustentabilidad ha quedado postergado en función del buen vivir. Y este buen vivir ha sido explicado por los arquitectos. El arquitecto Johnson de la Universidad de Oxford ha establecido el concepto de sustentabilidad en virtud de 3 principios básicos. Primero, obviamente, la necesidad de que las próximas generaciones tengan los mismos atributos y beneficios de las generaciones presentes. En segundo lugar, que esos beneficios no sean transformables en el tiempo en virtud del desarrollo. Es decir, que lo que hoy día se concibe como necesario, mañana no lo sea. Y en tercer lugar, que el concepto de sustentabilidad sea multidimensional. No solamente se quede en lo biológico. Estos esfuerzos han impregnado a Naciones Unidas a través de la resolución 2524 del año 2011, que estableció, por ejemplo, que los estados deben velar por una sustentabilidad necesaria para poder impregnar todas las políticas públicas del Estado. También inspiró a los objetivos del milenio. El artículo 7 del objetivo del milenio establece la sustentabilidad como un objetivo primordial dentro de lo que son las políticas públicas de los estados. Chile, en virtud de lo que es el panel intergubernamental del cambio climático, ha sido condenado por no respetar las recomendaciones que establece el Protocolo de Kioto. En virtud de estos esfuerzos académicos, la alta política, que significa todos estos esfuerzos que se hacen en beneficio del bien común
y entendiendo que el bien común no tiene egoísmos políticos, establecen en consecuencia que los beneficios establecidos en virtud de estas políticas, de esta alta política, tienen mucho que ver con los esfuerzos internacionales que se hacen al respecto. En consecuencia, el Protocolo de Kioto, los Objetivos del Milenio, el desarrollo humano, son factores inspiradores de lo que debe ser la sustentabilidad internacional. Y de ahí pasamos a lo que internacionalmente se conoce como el concepto arquitectónico de sustentabilidad, sustentado, valga la redundancia, en el concepto de ciudad. ¿Y por qué no comuna? Por la sencilla razón que cuando nosotros hablamos en el ámbito nacional, hablamos de comuna como un término que puede ser sinónimo del concepto de ciudad. No obstante, a nivel internacional y en el ámbito de lo que es la sustentabilidad, no son sinónimos. Comuna es la división administrativa que existe dentro de un territorio, y ciudad es lo que tiene mucha relación con lo que es el bien vivir. Ciudad es la armonización del territorio en virtud de las condiciones humanas de las personas que la integran. En consecuencia, hay que diferenciar el concepto de comuna y el concepto de ciudad. Y el factor diferenciador claramente lo es la sustentabilidad. ¿Cuáles son los esfuerzos internacionales? Primero, hay grandes convenciones organizadas por Naciones Unidas en donde participan importantes académicos del ámbito de la arquitectura y también importantes académicos de la ciencia política y también del derecho, que de una u otra manera han intentado regular el concepto de sustentabilidad en virtud de estos esfuerzos internacionales. Hoy día, el concepto internacional de sustentabilidad está no solamente enfocado en este buen vivir, sino que también es promovido por Naciones Unidas a través de sendas resoluciones. Sendas resoluciones que no solamente estaban dadas por lo que es la Asamblea General, como la que nombré, sino que también por el ECOSOC, que es el Consejo Económico Social. El ECOSOC, a través de serias recomendaciones, ha establecido pautas y mecanismos de acción que han impregnado el devenir también de otras organizaciones internacionales. En ese sentido, la Unión Europea es un actor a comparar y a imitar. La Unión Europea ha establecido a través de sus resoluciones que establece el Consejo de Europa mecanismos de implementación de la ciudad como un ordenamiento territorial natural que viene en beneficio de las personas. Así, por ejemplo, encontramos claros beneficios en lo que es entender el desarrollo humano y la proyección de la ciudad. Dentro de lo que es la sustentabilidad, tenemos al desarrollo humano, como habían mencionado, y también al cambio climático. Y no entender la sustentabilidad en virtud del cambio climático es un gran error. Muchos de ustedes sabrán lo que es el cambio climático, pero el cambio climático, lo voy a pasar a explicar de inmediato. Estos son los efectos de lo que hace Bernador. No sé si se ve bien. El cambio climático son las emisiones, las radiaciones que el Sol emite y que ingresan por ondas de alta frecuencia a la atmósfera de la Tierra. Estas ingresan a la Tierra, rebotan en la superficie de la Tierra y esta emisión nuevamente hacia el espacio se hacen con ondas de baja frecuencia. Esto obliga a que la atmósfera la retenga dentro de la última capa y luego la envíe nuevamente a la superficie, aumentando la temperatura del Sol. El panel intergubernamental ha establecido que en los últimos 200 años la temperatura de la Tierra ha aumentado de 1,8 a 4 grados dependiendo de la zona. Esto significa que grandes desertificaciones se esperan de aquí al 2100. Se espera grandes hambrunas, inundaciones, la acidificación del agua, se espera las inundaciones de grandes campos, se esperan hambrunas de desplazamiento. ¿Por qué? Porque la ciudad, las personas que forman la ciudad, buscando su buen vivir, están determinadas por lo que es el clima, por lo que es el medio ambiente. Y en consecuencia, cuando hay un medio ambiente que es hostil, las personas naturalmente tienden al traslado. Ese traslado significa necesariamente una amenaza a la seguridad de los propios estados. En el año 2004 hubo una sequía terrible en Etiopía y en Eritrea. Eso significó que gran parte de la población del Cuerno de África se trasladase hacia Egipto. Y la población de Egipto, obviamente amenazando sus puestos de trabajo, lo que hizo fue discriminarlos, agredirlos, asesinarlos, lo cual motivó una condena internacional por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se emitió la resolución 3384, en lo cual se estableció nuevamente la posibilidad de ordenar la situación en Egipto, pero se colocó como condición la ayuda internacional hacia Eritrea y Somalia para poder nuevamente devolver los campos de cultivo que habían sido absorbidos por los señores de la guerra como Siad Barre. ¿Y cuáles son los nuevos paradigmas que existen al respecto? Bueno, uno de los primeros paradigmas que es el cambio del concepto de ciudad, como lo habíamos hablado. Ciudad
no como ordenamiento territorial administrativo, sino como ciudad, como un ordenamiento territorial que considera a la persona como centro de este y el buen vivir como este. Hoy día hay ciudades a nivel internacional que son líderes dentro de lo que es el desarrollo humano. Por ejemplo, Estocolmo, Bilbao. Y voy a colocar el caso de Bilbao, en el País Vasco. Esta fotografía corresponde al Guggenheim, el museo que está en la ciudad de Bilbao. En el año 1980, la ciudad de Bilbao tenía una contaminación que llegaba a los 250 partes por millón. Era una de las ciudades más contaminadas de Europa. Era una ciudad que era muy pobre en virtud de que su industrialización no tenía efecto sobre la economía nacional. En virtud también porque España estaba pasando por una crisis económica bastante importante y porque no existía la fortaleza de las autonomías. Bueno, ¿qué ocurrió? Se establecieron las autonomías y se pensó ya, a través del arquitecto John Manfred Kelt, que Bilbao tenía mucho potencial turístico y mucho potencial a través de la sustentabilidad. Y estableció que la única manera de sacar adelante al País Vasco y especialmente a la ciudad de Bilbao era tener un foco de atención turístico que pudiese promover otros focos de desarrollo. Y en esa lógica se pensó en traer el Museo Guggenheim a Bilbao. ¿Qué ocurrió con el museo? El museo es lo que no se ve ahí. Y posterior a eso, se construyó una ciudad en virtud del museo. Pero una ciudad no de cemento, una ciudad que está establecida para el bien vivir. Los edificios que están aledaños al Museo Guggenheim tienen paredes verticales. Hay un concepto dentro de la arquitectura que no manejo, pero con pasto, vegetales. Son paredes verdes. Los campos que están aledaños están todos siendo muy amigables con el medio ambiente, y los edificios también se manejan de manera que son autosuficientes. El metro en Bilbao, para que ustedes más o menos manejen la relación, el 52% de la energía del metro de Bilbao se abastece gracias al metano, que son los desechos orgánicos de la población bilbaína. En consecuencia, hay una asociación entre lo que es el desarrollo de la ciudad, el desarrollo sustentable y el desarrollo humano de las personas. Esto es el ejemplo de lo que debiera ocurrir en Chile. Una política pública no pensada solamente en indicadores macroeconómicos, sino pensada en las personas. Situación que no ocurre. No doy más tiempo a las preguntas. ¿Digan ustedes? ¿Muy breve? ¿Sí? Además, una cosa que también es interesante saber en el caso de Bilbao, es que Bilbao el año 2006, el año 2008, el año 2011 fue establecido como ciudad de ejemplo en el modelo de sustentabilidad. Naciones Unidas ha premiado a Bilbao por los esfuerzos que se han hecho a través de lo que son los ayuntamientos y ha establecido cómo Bilbao debe ser el paradigma de lo que es la sustentabilidad urbana. Ciudades que están construidas pensando en el individuo, pensando en el desarrollo humano. Cuando ustedes como profesionales tengan la posibilidad de imaginar, de elaborar un proyecto arquitectónico, tienen que también tener el concepto ético, que seguramente lo tienen y se lo fomenta el colegio de arquitectos y la facultad. La ética dentro de lo que es la sustentabilidad es vital, porque se tiene que entender como un elemento que va a inspirar de una u otra manera el accionar académico y el accionar profesional de cada uno de ustedes. No se puede concebir que un arquitecto hoy día empiece a construir en materia urbana condiciones que son inhumanas. Los desarrollos humanos pasan por una visión del arquitecto. Hoy día nosotros vemos cómo no hay ciclovías en Concepción y cómo las ciclovías que hay están obstaculizadas por un palo poste. En consecuencia, son ustedes los llamados a poder corregir estos vicios de las políticas públicas y son ustedes los llamados a poder, de una u otra manera, ponerle freno a esta lógica de no sustentabilidad que tienen nuestras políticas públicas. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Hacer alguna consulta?
Aló, aló. Bueno, primero que todo, me parece súper interesante el tema y necesario. Y la pregunta, como creo yo, cae de cajón. Si no tenemos políticas públicas, ¿cómo lo hacemos? A través de una modernización del aparataje público y una concentración que las personas que están participando activamente en el Congreso no han hecho bien su pega. Depende de cada uno de ustedes cuando vaya a votar. Si siguen escogiendo a los mismos artistas de siempre. Ustedes, disculpen, ustedes, los arquitectos, los futuros arquitectos, debieran velar por su profesión y en consecuencia debieran hacer el ejercicio de poder investigar cuál ha sido el rol de los parlamentarios de la zona o los parlamentarios que a ustedes les corresponda votar respecto a algunos proyectos importantes en materia arquitectónica. Y ahí se darán cuenta si están haciendo bien su trabajo o no. Claro, yo te quería un poco por lo mismo que dice Gabriel, porque de alguna manera a lo mejor tal vez ellos sí están haciendo bien su pega. La pregunta es, ¿para quién están haciendo la pega? ¿Si para las personas o para ellos? Porque a lo mejor están haciendo una súper buena pega para ellos en el fondo. Lo que pasa es que, como lo planteaba, las cuotas electorales siempre están presentes en la política. El problema es que la política no está hecha por las cuotas electorales ni por los partidos políticos, está hecha por las personas. Ese es el gran factor. Las personas deben tener la potestad y el empoderamiento para poder decir basta. Eso lo hacen a través del voto. No sacan nada, ustedes como sentarse a reclamar, si finalmente ustedes siguen votando en la lógica del menos malo. Sí, No, con esto no llamo a la anarquía, pero el voto es una actitud responsable. Y esa actitud responsable debe ser entendida como un estudio de las personas que están participando. Yo invito a que ustedes hagan una reflexión. ¿Cuántos de ustedes, los que van a ir a votar a las primarias, los que van a ir a votar a la presidencial o a las parlamentarias, han investigado en el Congreso Nacional, que es público, el número de sesiones que han ido sus parlamentarios? Yo puedo apostar que menos del 10% lo ha hecho. Y menos. Y menos. Por lo tanto, la primera actitud de alguien que se está formando en la universidad es ser responsable con su entorno, con su medio ambiente y con su país. En consecuencia, su voto debe ser una actitud de responsabilidad. Y especialmente en personas que tienen mucho que ver en el hermosamiento y en la sustentabilidad de nuestro país. Ahora, ¿tú crees que esto puede ser un cambio que veamos en el tiempo? Porque en definitiva, tú acabas de decir, y es muy cierto, me leí un libro la otra vez sobre el tema de las mineras, etcétera, en el cual hay toda una maquinaria enorme en relación al individuo, ¿no es cierto? Además, tú lo dijiste claramente, hay toda una serie de estrategias para confundir al individuo, que además de por sí es ignorante, lee poco, no entiende lo poco que lee, no se comunica, etcétera. O sea, están las condiciones ideales con esa población para hacer arriba lo que se te quiera, lo que se te antoje, ¿te das cuenta? Porque ya tienes un sustrato bastante básico y más encima lo engañas con ciertos artilugios y no sé, pues si es tan básico como que de pronto llegan ciertos políticos a ciertas localidades y con un pan con mantequilla y mortadela convencen a las personas, ¿te das cuenta? O sea, cuando estamos en una base de una sociedad tan básica como eso, creo que poco se puede hacer. Llevándolo al campo de la ciudad, al terreno de la ciudad, sucede algo parecido en otra escala. Cuando tú ves cómo se desarrolla una ciudad versus la buena intención, la buena arquitectura, la arquitectura reflexiva que quiere proponer calidad de vida, etcétera, etcétera. Y cuando aparece nuevamente el mercado y nos vamos al extremo inmobiliario, donde en realidad lo que está detrás no necesariamente es una buena ciudad y vender un buen departamento o una buena casa, sino que hay un modelo de negocio que corre por detrás. ¿Cómo atacas a esos gigantes? Digamos? Bueno, en primer lugar, al día de hoy hay cerca de 1 millón de personas estudiando en la educación superior. Una cifra que de una u otra manera va a aumentar el caudal intelectual de nuestra ciudadanía. Nuestros padres, nuestros abuelos no tenían la misma oportunidad que nosotros estamos teniendo al día de hoy. Por lo tanto, se espera que nuestra sociedad vaya mejorando en las exigencias a los políticos, por un lado. En segundo lugar, el componente ético es vital. Porque si nosotros no entendemos que el mercado lo construyen también las personas, y las personas que tienen el poder, y somos nosotros los que le damos el poder, tenemos que de una u otra manera darle a la ética un cierto concepto y una cierta fortaleza a la hora de inspirar a estas personas en su toma de decisiones. Ya se hizo, y todos los estudiantes son claros ejemplos de esto. Resulta absurdo que durante muchos años los estudiantes de las universidades privadas pagaran el 6% al CAE, mientras que las tradicionales pagaban el 2%. Resulta que se argumentó durante mucho tiempo que era imposible bajar al 2%. Pero cuando se bajó por presión de la ciudadanía, Chile no se volvió más pobre, no se perdieron empleos, no se cerró ninguna empresa y se hizo igual por la presión de la ciudadanía.
¿Pero qué se requiere? Valentía. La valentía debería estar en los políticos, no en la ciudadanía en la calle. Cuando ocurre esto, hay cierta desconfianza, y la desconfianza que existe obviamente en lo que es el parlamentarismo nacional, se requiere necesariamente que nuestras personas, nuestros ciudadanos, tengan esta carga ética a la hora de votar. Deben castigar a aquellas personas que no están haciendo bien su pega. Y también deben castigar al arquitecto que de una u otra manera no está pasando por alto los esfuerzos que académicamente ustedes están recibiendo. Esta arquitectura reflexiva, sustentable, deben castigarlos también. Yo no sé si el colegio arquitectónico lo hace. Si existe una sanción a aquel arquitecto que no hace bien su pega respecto al concepto de ciudad y buen vivir, y aspectos que son obligatorios para Chile por los compromisos internacionales. El desarrollo humano se transformó en una resolución que era declarativa, pero Chile la asumió como un compromiso internacional obligatorio. El protocolo de Kioto exactamente lo mismo. Claro, como son obligaciones internacionales que Chile ha asumido, las personas asumen, bueno, si yo incumplo, el que castigan es a Chile, no a mí. Yo no sé si el Colegio de Arquitectos se hará cargo de eso, no tengo idea. Pero en lo particular, el Colegio de Abogados sí lo hace. El Colegio de Administradores Públicos sí lo hace. Cuando un profesional viola una norma internacional que Chile ha comprometido, se le saca del colegio y se le castiga. ¿Alguien más?